¿Sí me escuchan? Hola, Sí, profe Jenny, sí, completamente. Ah, bueno, maestros. Buenas tardes de nuevo. Listo, profe, yo doy inicio hoy a este encuentro que nos tiene hoy aquí. Primero que todo, deseándoles una feliz tarde. Vamos entonces a abordar un poco de lo que se trata la prueba de sociales en relación al concurso docente, que muchos pues vamos a presentar. Entonces, voy a dar comienzo a algo que es fundamental y es conocer los aprendizajes que nos están evaluando en la prueba para docentes en ciencias sociales, en historia, geografía, constitución política y democracia. Y tal vez haciendo énfasis un poco lo que escuchaba ahora al psicólogo, y es que en ciencias sociales a nosotros nos evalúan lo que es competencia ciudadana, cómo nos desenvolvemos frente a ciertas problemáticas de nuestro contorno social y cómo también lo resolvemos. Voy a comenzar entonces por la primera afirmación, el primer aprendizaje que nos evalúan en la prueba, que es el docente conoce los conceptos básicos, disciplinares, datos y problemas que fundamentan las ciencias sociales. En esta afirmación nos evalúan el 33% de la prueba, ¿listo? Es decir que es una competencia bastante importante a la hora de tener en cuenta el valor porcentual que nos evalúan en ella. La otra afirmación, la otra afirmación o aprendizaje que nos evalúan es relaciona y compara las características, tensiones y procesos de los fenómenos sociales. Y por último, en lo que va relacionado con la prueba de ciencias sociales, contextualiza los saberes de las ciencias sociales en los ámbitos específicos, nación, ciudad, institución educativa, que en cada una de ellas nos dan también un valor del 33%. Es decir, que cada una de estas competencias equivale a lo que es el 33% de lo que nos van a evaluar. Algo importante acá es conocer, por ejemplo, en esos datos y problemas que se fundamentan en las ciencias sociales, esos conceptos básicos van relacionados con lo que tiene que ver con todo lo que nosotros abordamos en lo que es la cuestión social, en historia, geografía, en constitución política y en democracia. A nosotros hay unos documentos que nos pueden servir mucho a la hora de abordar este tipo de afirmaciones y tiene que ver con lo que son los DBAs de ciencias sociales, que eso los voy a compartir posteriormente terminada la sesión. Pero también hay algo que se llama los derechos básicos de competencias, que también equivale a lo que nosotros debemos de tener en formación como ciudadanos. Eh, para nadie es un secreto que en las instituciones y en la prueba docente a nosotros nos van a evaluar cómo nosotros nos desenvolvemos como ciudadanos colombianos. Entonces, paso también a lo que son la prueba de ciencias económicas y ciencias políticas. El objetivo de esa evaluación consiste en valorar las habilidades del docente en tres ámbitos, que es el disciplinar, algo fundamental ahí, la economía y la política, que va asociado a lo que es el componente pedagógico, el proceso de enseñanza y aprendizaje, el comportamental, los saberes con la realidad social, qué ocurre tanto en Colombia como a nivel internacional, ¿no? En cuanto a los sistemas políticos que tenemos, pero también los sistemas económicos. Uno de los primeros aprendizajes que nos van a evaluar en ciencias económicas y políticas es comprender y analizar conceptos y categorías que configuran las áreas económicas. Uno de los conceptos que más suelen evaluarnos ahí es, por ejemplo, lo relacionado con el neoliberalismo, lo que es un sistema comunista, lo que es un sistema capitalista, socialista, que es un proteccionismo económico, los sectores económicos que también hacen parte de lo que es el ámbito económico,
Y a este porcentaje, a esta afirmación, nos dan el 30% de la prueba. Es un porcentaje bastante grande, que a la hora de nosotros abordar ese tipo de competencias relacionadas con las ciencias económicas, debemos de tener en cuenta cada uno de esos conceptos que acabo de mencionar. La segunda afirmación, el segundo aprendizaje, comprender los actores y escenarios que inciden en el desarrollo de los procesos económicos en sus diferentes contextos y manifestaciones. ¿Listo? A nosotros aquí como docentes nos debe de entender un poco o comprender que en estos procesos económicos también va relacionado con nuestro quehacer en cuanto a la comunidad, en cuanto al contexto social en el que nos desenvolvemos. A ese le dan un 20% de porcentaje a la hora de abordar esta competencia. Y una tercera afirmación es comprender y analizar conceptos y categorías que configuran las ciencias políticas. ¿Listo? En las ciencias políticas es importante comprender, por ejemplo, que son los sistemas, las ramas del poder público, que ahorita vamos a entrar un poco en ello. ¿Listo? Con más detalle. A esa conceptualización y a esa categorización de las ciencias políticas nos van a dar un 35% en la prueba a la hora de abordarla. Y el último 15% para completarlo, el 100% de lo que es la prueba de ciencias económicas y políticas, consiste en el cuarto sistema de aprendizaje, que es comprender los actores y escenarios que inciden en el desarrollo de los procesos políticos en sus diferentes contextos y manifestaciones. Cómo nosotros nos desenvolvemos, por ejemplo, en cuanto a los mecanismos de participación ciudadana, cómo aplicarlo, no solamente contextualizarlo, sino también a la hora de cómo los aplicamos como ciudadanos. Para ello, yo he elegido algunos temas que es importante tener en cuenta. Pueden evaluar el día 25 de septiembre en lo que es el concurso. Primero que todo, entender que la evaluación consiste en analizar las diferentes perspectivas sociales, por ejemplo, qué piensa determinados actores que están involucrados en un contexto, qué enunciados nos están evaluando en ese caso, identificar también situaciones de prejuicio, ¿no? En ciencias sociales es muy común ver que nos evalúen identificación de prejuicios sociales. Todo ello involucra lo que es la competencia ciudadana. Conflicto de intereses, constitución política de Colombia, lo que son las ramas, lo que son los mecanismos de participación ciudadana, los órganos de control del Estado. Mecanismos de participación ciudadana, plebiscito, el voto, el referendo, la consulta popular, la iniciativa legislativa, el cabildo abierto, que hacen parte de algunos de esos mecanismos que en la prueba suelen evaluarnos demasiado. Y los organismos de control. Los organismos de control consisten, por ejemplo, en los que nosotros denominamos como la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Registraduría, entre otros que ahorita pues vamos a ir abordando un poco a medida que vamos avanzando en la clase. Historia de las revoluciones. Revolución francesa, revolución industrial, revolución mexicana, cubana. Hay unas preguntas que también van muy ligadas a lo que fue el proceso de colonialismo, que ahorita pues vamos también a ver un poco sobre ellas. La historia de las dictaduras liberales, las diferentes dictaduras que se han visto también reflejadas en el contexto de Cuba, México, guerras mundiales, Primera, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, y todo lo relacionado con Colombia del siglo XIX y siglo XX. Entre esos, pues estamos evidenciando un poco lo que es la Guerra de los 1000 días, que está muy ligada a lo que fue la separación de Panamá, la masacre de las bananeras, el Bogotazo, la violencia política entre los partidos, el periodo bipartidista, liberales, conservadores, la dictadura de Rojas Pinilla, el Frente Nacional, que a partir del Frente Nacional pues conlleva también a lo que es la conformación de grupos guerrilleros en Colombia, ¿no?
el surgimiento del narcotráfico, que también es importante tener en cuenta a la hora de abordar estas temáticas del área de ciencias sociales, y efectos no esperados y no deseados en una problemática, lo que es causa y efecto, que va más ligado a lo que es la matriz de referencia que a nosotros en la prueba de 11 o en la 11 les evalúan a los chicos. Ahorita vamos a evidenciar también un poco esas temáticas relacionadas con esa matriz de referencia de ciencias sociales, que es importante comprenderla. ¿Listo? Eh, bueno, entonces aquí vamos a ver un poco lo que es una de las competencias que evalúa la prueba en el concurso docente, que es la estructura del Estado colombiano, empezando por las ramas del poder público. Pero aquí en las ramas del poder público yo quiero hacer una relación y tal vez detenerme un poco en ello. Y es, nosotros como docentes ya y como ciudadanos colombianos debemos de conocer cuáles son las ramas del poder público, que aquí las vamos a reflejar un poco, lo que es la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Pero ¿qué más evalúan en ella? Por ejemplo, ¿en qué consiste la rama ejecutiva a nivel nacional? ¿Quiénes hacen parte de la rama ejecutiva? Y ahí sí quiero indagar un poco en ustedes, maestros. ¿Quiénes hacen parte de la rama ejecutiva a nivel nacional? ¿Quién me dice, profes? ¿Quiénes hacen parte de la rama ejecutiva a nivel nacional? Bueno, son gobernadores, alcaldes. Listo, profe, muy bien. Ok, si estamos hablando del contexto nacional, no olvidemos que en la prueba nos desglosan a partir del contexto nacional, departamental y municipal. En este caso, en contexto nacional, estaría involucrado quiénes, el presidente, el vicepresidente, pero ¿quién más hace parte de ese gobierno, de ese sistema de gobierno? Aparte del presidente y vicepresidente, los ministros, ¿listo? Pero, ¿cuál es la función de la rama? Los ministros son una ramificación representativa del presidente. Muy bien, Villaquirán. Ok, profe. Ok, muy bien. Pero, ¿cuál sería una de las funciones primordiales de esa rama ejecutiva? ¿Qué función cumple el presidente a nivel nacional? ¿Qué función cumple, por ejemplo, lo que es un gobernador a nivel departamental y lo que es un alcalde a nivel municipal? ¿Cuál es la función principal de ellos? La ejecución sobre toda la capacidad de acción. Muy bien, Juan Felipe. Ok, muy bien. Y estos serían elegidos por voto popular, y tal vez dejando a un lado lo que son los ministros, ¿no? Que sí los elige completamente el gabinete presidencial, el presidente en este caso. Muy bien, la rama legislativa. ¿Qué papel cumple la rama legislativa en Colombia? Ojo que esto es de pura competencia ciudadana, profes. ¿Qué función cumple la rama legislativa a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional? ¿Cuál es la función de ellos? ¿Hacer qué? ¿Son los que hacen qué? Legislativa, lo que hacen leyes. Los que hacen las leyes, muy bien. ¿Y quiénes son los que hacen las leyes y que hace poquito los elegimos en Colombia, en marzo? Senadores, asamblea. Pues yo tengo la duda si en la parte son también los que elegimos en... Ay, por Dios, se me olvidó. Los que elegimos en el departamento son cámara, la asamblea, son, bueno, los senadores, representantes a la cámara y los de la asamblea también. Ok, muy bien. Bueno, por acá, muy bien, profe, excelente. Por acá también el compañero Juan Felipe nos menciona que son la parte de la acción, la reforma, la edición legislativa. En ellos están los senadores, pero ojo, que esto engloba, si estamos hablando a nivel nacional, engloba algo que le llamamos Congreso de la República. Pero ese Congreso de la República se divide en dos esferas. Por un lado están los senadores y por el otro lado, ¿quiénes estarían?
los representantes a la Cámara. Muy bien. Miren que todo esto es importante tener en cuenta a la hora de abordar diferentes tipos de preguntas que nos van a salir en lo que es la prueba de docentes, porque esto hace parte de lo que nosotros denominamos en los estándares básicos de competencia, y es la competencia ciudadana que debe tener cada ciudadano colombiano. Entonces, es importante ello, ¿no? Que tengamos en cuenta de que nosotros ya somos ciudadanos y que ya muchos de nosotros hemos ejercido el derecho al voto y muchas veces pues hemos elegido a estos representantes a la Cámara, a lo que son los senadores de la República, lo que son los diputados, la Asamblea de Diputados departamental y lo que son concejales si estamos hablando a nivel municipal. Muy bien, ok, ellos se encargan de hacer leyes. Y si estamos hablando, por ejemplo, de la rama judicial, ¿qué función cumpliría la rama judicial en este asunto en cuanto a los poderes públicos? Son los que hacen cumplir qué. Por un lado, son los que hacen cumplir las normas, las leyes y también sancionan de acuerdo al incumplimiento de estas. Ok, excelente. ¿Y quiénes serían los encargados de eso? Por ejemplo, si alguien comete un delito, ¿quién lo judicializa? Los jueces, ya vienen aquí toda esa parte, los jueces, toda esta parte que tenemos de seguimiento. Ok, muy bien. Las cortes, la Corte Suprema de Justicia, las altas cortes, ¿no? Muy bien, ok. Miren que todo esto hace parte de lo que es la estructura del Estado colombiano. Los órganos de control, hay varios órganos de control y que suelen evaluarse mucho en la prueba del concurso docente. Por ejemplo, si hablamos en el caso de la Procuraduría, la Contraloría en este caso se encarga de principalmente el control de los dineros públicos. ¿Y de dónde salen esos dineros públicos? Docentes. De los impuestos. De los impuestos, muy bien. Es decir, que Profe, nosotros una pagamos. pregunta. ¿La fiscalía entra en este ente de control también? También ingresaría lo que es la fiscalía, ¿no? Como un órgano de control ciudadano en el caso de delitos comunes. Sí, profe, completamente. La fiscalía, la procuraduría, la contraloría. ¿Listo? Ok. Y otro órgano, en este caso, en esta estructura del Estado, sería el electoral, ¿no? El sistema electoral, que ahí en el sistema electoral, ¿quiénes estarían en juego? La registraduría. La registraduría, muy bien. Ok, bueno, muy bien. Entonces miren que cada uno de estos componentes hacen parte de las ciencias sociales, específicamente de lo que es competencia ciudadana en cuanto a lo relacionado con la estructura del Estado colombiano. Vamos a lo que es la Constitución Política de 1991, que es la que suelen evaluarnos demasiado, tanto en la prueba del concurso docente como en lo que es la prueba Saber 11 para los muchachos. Si estamos hablando, por ejemplo, de esos mecanismos de participación, son 7. Siempre nos van a evaluar 7 mecanismos de participación. El principal, uno de los más importantes y que muy poco se da en Colombia, es el voto, ¿no? A pesar de que nosotros es un derecho fundamental también el derecho al voto, también se debe comprender que es un deber como ciudadano participar de los asuntos políticos, no solamente a nivel nacional, sino departamental, municipal, incluso en el contexto comunitario también es importante hacer énfasis en esa participación ciudadana. Plebiscito, cabildo abierto, consulta popular, referendo, iniciativa legislativa y revocatoria de mandato. Por ejemplo, voy a hacer un caso y lo vamos a ligar a cuál de los mecanismos estaría relacionado lo que voy a decir. Si un alcalde ha tenido una mala gestión, ha cometido irregularidades y la ciudadanía está cansada con el alcalde,
y quiere removerlo del cargo. ¿Cuál sería el mecanismo cargado en Colombia para remover del cargo a un funcionario público, en este caso al alcalde? ¿Cuál sería ese mecanismo que podemos utilizar como ciudadanos? La revocatoria de mandato. El mandato. Ok, la revocatoria de mandato, muy bien. Ok, mis queridos docentes, si nosotros queremos proponer acto legislativo, proponer, por ejemplo, que en las instituciones oficiales del país haya una mayor inversión de capital del presupuesto nacional y queremos hacer una normativa de ley. ¿Cuál sería el mecanismo que a nosotros los ciudadanos nos permite, nos permite hacer un acto legislativo, proponer un proyecto de ley? Más ustedes si quieren pueden proponer cualquier acto legislativo, solamente es que uno consiga el 5% de las firmas del electorado nacional y uno lo puede proponer. Pero ¿cuál sería el mecanismo que a nosotros como ciudadanos colombianos nos permite proponer un acto legislativo? La iniciativa. Bueno, por ahí me pregunta Juan Felipe, la iniciativa, ¿qué pensarían los demás profes? ¿Si no serviría la iniciativa legislativa para proponer un proyecto de ley? En este caso, sí, cuando nos hablen de proponer un acto legislativo, siempre lo vamos a relacionar y eso nos lo van a preguntar en la prueba, y es que nosotros como ciudadanos podemos proponer de cierta manera un acto legislativo. Si recolectamos el 5% del electorado nacional, lo podemos hacer. ¿Cuál es el único mecanismo que permite reformar la Constitución? ¿Cuál sería el mecanismo que nos permite reformar la Constitución? Aprobar una normativa de ley. Cuando nos salga de pronto algo con relación a modificar, cambiar una normativa de ley, en este caso sería el referendo. La consulta popular en este caso nos sirve para una organización y funcionamiento de los municipios, pero va muy ligado a lo que es, por ejemplo, una consulta en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, en relación con que se están explotando los recursos naturales, pero al explotarse esos recursos naturales se está dañando el medio ambiente y la ciudadanía pues no quiere que se dañe el medio ambiente. ¿Qué mecanismo puede utilizar para consultarle a todos los ciudadanos si están de acuerdo o no con que X o Y empresa explore o explote estos recursos naturales? En ese caso sería una consulta popular. Un cabildo abierto es la reunión de varias personas que discuten temas trascendentales para una comunidad. Y el plebiscito, ¿será que nosotros ejercimos el derecho al voto cuando se hizo el plebiscito en el 2016? ¿Se acuerdan del plebiscito? ¿Sí participamos de él como ciudadanos colombianos? Ok, sí, ok. Pero, ¿en qué consistía el plebiscito? ¿Qué preguntaba Santos para ese entonces? Que si la ciudadanía colombiana estaba de acuerdo sí o no con el proceso de paz. Pero ese proceso de paz, ¿será que se llevó a cabo? ¿Se firmó? Algo importante ahí, y es que en el plebiscito es un mecanismo que le permite al presidente, solamente lo puede proponer el presidente, él hizo el plebiscito para saber si las personas estaban de acuerdo sí o no con el proceso de paz. En esa época ganó el no
pero la paz se firmó. Lo que dice Juan Felipe, no hubo cumplimiento de parte y parte. Muy bien. Tampoco es importante ahí tal vez hacer un énfasis, es que el plebiscito no es de obligatorio cumplimiento. Listo, y esto hace parte de una de las competencias de ciencias sociales que va ligada a lo que es pensamiento social. Listo, vamos a ver un poco. Vamos a entrar. Profe, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre un cabildo abierto y consulta popular? Bueno, la diferencia es que el cabildo abierto solamente se discute de cierta manera a X o Y propuesta que se tiene, pero cuando hablamos de consulta popular vamos a ligar a un cumplimiento como tal, es decir, que si la ciudadanía elige que no está de acuerdo con la explotación de recursos naturales, pues se debe acatar lo que se dice o se elija en esa consulta popular. Esa consulta popular sí es de obligatorio cumplimiento. A diferencia del cabildo abierto, que solamente se discute, es una reunión de varias personas para discutir temas trascendentales, pero no es de obligatorio cumplimiento, al igual que el plebiscito, profe. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a darle inicio un poco con algunas preguntitas que salen en la prueba del concurso docente. Vamos con esta primera pregunta, voy a leerla y ustedes me escriben porfa la opción en el chat, ¿listo? El terremoto que sacudió a Japón en el 2011 fue de tal magnitud que el eje de rotación de la Tierra se desplazó 10 centímetros. Como consecuencia, A, las ciudades cercanas al mar quedaron destruidas. B, se produjo un gran tsunami. C, se aceleró la rotación del planeta y se acortó la duración de los días en microsegundos. Y D, murieron gran cantidad de peces en la región. Listo, la C, la C. Ok, la C. Bueno, ok. Vamos un poco a mirar cada una de las opciones y ver si se ajustaría o no se ajustaría en el caso de la pregunta o el enunciado que nos evalúan en este caso. ¿Listo? Me dicen si están observando la presentación, porfa. No, profe, se fue. No, profe, dejó de compartir. Ok. Muy bien, vamos con la opción A. Las ciudades cercanas al mar quedaron destruidas. ¿Por qué en este caso no puede ser la A? A ver, si nos dicen las ciudades cercanas al mar quedaron destruidas, pero si nos hablan solamente del caso de Japón, si estamos hablando de la A, ¿no sería muy general? La B dice la Rubí, muy bien. Ok, miren lo que menciona las ciudades cercanas al mar quedaron destruidas, pero ¿cuáles ciudades? Nos hacen énfasis o relacionan las ciudades, en este caso, que están en el contexto de Japón, muy general. ¿Cómo lo tomarían ustedes, profe? Profe, no, pues esa yo no la, porque pues nosotros también tenemos ciudades cercanas al mar y lo que pasó en Japón no nos afectó a estas ciudades. Ok, muy bien. Están hablando de manera muy general en la opción A. Muy bien. La B. Se produjo un gran tsunami. Podemos descartar la B. Produjo un gran tsunami. Podemos descartarla. Vamos a ver lo que dice la C. Se aceleró la rotación del planeta y se acortó la duración de los días en microsegundos.
Si nosotros analizamos lo que dice la C es una opción muy tentativa, porque en este caso, uno como docente conoce los conceptos básicos disciplinares y datos y problemas que fundamentan las ciencias sociales. La A, B, D dice son muy ambiguas, muy bien. Además, si nosotros hablamos de lo que dice la C, tiene mucho sentido a la hora de que si analizamos un poco la situación, al cambiar el eje de rotación, el movimiento de los cuerpos sobre la Tierra y las placas tectónicas, en este caso se acelera y hace un movimiento o un efecto físico, el cual debe, en este caso, girar de una manera brusca lo que es el desplazamiento de las placas tectónicas, y lo que hace es que la rotación del planeta se acelere y los días sean más cortos en cuanto a los microsegundos. En este caso, la opción C es una opción tentativa que no podemos descartar. ¿Listo? Miremos a ver la otra. La D, murieron gran cantidad de peces en la región, pero eso se puede evidenciar en el caso de un terremoto, que mueran gran cantidad de peces. Podemos también descartarla así. En este caso, también la ambigüedad de la opción es compleja y a la hora de elegirla, pues no se puede decir que gran cantidad de peces murieron en la región porque no se pueden evidenciar. ¿Listo? Va más relacionado con el movimiento de las placas tectónicas y en este caso y se acortó la duración de los días en microsegundos. Es completamente verdadero. ¿Listo? Al desplazarse en esos 10 centímetros. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente a ver cómo nos va. Pregunta de competencia ciudadana que va muy involucrado a lo que es con la conservación natural y forestal. Dice, el objetivo general de las autoridades estatales al declarar una zona como reserva natural y forestal es A. Proteger los recursos naturales para aumentar los recursos explotables en un futuro. B. Prevenir y controlar incendios producidos por la deforestación humana. C. Delimitar el cuidado de la biodiversidad y terrenos cultivables del bien común. Y D. Mitigar el impacto de la intervención humana sobre el patrimonio nacional. Pueden elegir también en el chat. ¿Listo? Yo veo, observo cuál han elegido hasta el momento. ¿Listo? Profe, es tan amable y puede reducir un poco la pantalla para ver algunas palabras que hace falta. Ok, listo. Ahí. ¿Se ve mejor, profe? Siguen por fuera, siguen por fuera. Es que no, al final dice el objetivo general de las autoridades estatales y ya luego vemos otra vez en el siguiente renglón, natural y forestales, y de cada ítem Okay. se... María, ¿usted está desde el celular? Lo que pasa es que yo desde mi computador lo veo completo. Sí, lo que pasa es que no tengo otra opción porque estoy en Sí, un lugar pero donde no puedo. esa la haces, tú coges y tratas, le das clic donde está presentando y le haces con dos deditos, lo tratas de minimizar y ahí ya lo puedes arreglar. Dale a la pantalla, como uno elige la pantalla donde está presentando el profe, a esa la haces como más pequeña. Con los dos dedos tratas de unir los dos dedos presionando la pantalla y ahí se te hace más pequeño.
Bueno, eso pasa en mi celular cuando yo veo desde el celular. Sí, lo que pasa es que él la tenía ampliada y no la tenía ampliada desde el mismo, desde el equipo. Listo, ahí sí se observa mejor, profe. Me dice. Muchísimas gracias, muchas gracias. Lo que pasa es que estoy desde el teléfono y como estaba ampliada no permitía reducirla. Ok, listo, profe, entiendo. ¿Se está observando? No. No, no, señor. Ok, listo, ya habla. Ok, bueno, ahí yo creo que ya. Muy bien, entonces, por ahí Juan Felipe la C, Rubí D, Sandra la D. Ok, vamos a ver. Muy bien. Dice, el objetivo general de las autoridades estatales al declarar una zona como reserva natural y forestal es proteger los recursos naturales para aumentar los recursos explotables en el futuro. Pero la opción A tendría sentido con lo que es la conservación ambiental. ¿Tendría sentido? Proteger los recursos naturales para aumentar recursos explotables en el futuro. Es decir, que se van a proteger al inicio, pero cuando ya prospere, de cierta manera, mejor esos recursos naturales, se va a aumentar los recursos explotables en el futuro. Es decir, si estamos hablando de esos derechos de tercera generación, estarían aplicados en ese contexto. Es decir, se estaría protegiendo los derechos ambientales para las generaciones futuras. No tiene sentido. ¿Listo? Muy bien. La opción A no es. Vamos con la B. Prevenir y controlar incendios producidos por la deforestación humana. Pero ese es el objetivo de las autoridades al declarar una zona como reserva. Prevenir y controlar incendios producidos por la deforestación humana. Si ellos van a declarar una zona como reserva forestal y natural, prevenir y controlar incendios producidos por la deforestación humana, ¿tendría sentido con la pregunta que nos están haciendo? Entre la C, vamos a ver la C. Ok, vamos a ver la C. Delimitar el cuidado de la biodiversidad y terrenos cultivables de bien común. Pero solamente, miren que aquí nos hablan solamente de bien común. ¿Listo? Está entre la C y la opción D. Bueno, vamos a ver. Ok. Miren lo que pasa con la opción D. Vamos a analizarlo un poco. Mitigar el impacto de la intervención humana sobre el patrimonio nacional. Si estamos hablando de que una de las causas va a ser que las autoridades estatales declaren esa zona como reserva forestal, es para qué? Mitigar el impacto de la intervención humana sobre el patrimonio nacional. Las reservas naturales hay que entenderlo como algo importante, que son áreas con valores excepcionales para el patrimonio nacional. Todo lo que haga parte de una reserva natural es porque es un patrimonio nacional, y al hablar de ese patrimonio nacional estamos involucrando ¿qué? El sentido de pertenencia por el medio ambiente, por una zona de reserva natural o forestal, debido a que sus características naturales beneficia tanto a los habitantes como a la nación. Para eso se reserva en cuanto a lo que tiene que ver con los ámbitos, en cuanto a lo que es la nación y la ciudad. Todo ello va involucrado a lo que es un patrimonio nacional. Si estamos hablando de patrimonio nacional, ¿con qué relacionaríamos el concepto de patrimonio nacional?
¿Qué sería un patrimonio nacional para ustedes? Y en cada una de las ciudades donde nosotros habitamos, cada uno de los municipios, hay algo que hace parte de un patrimonio cultural nacional. ¿Cuál es el objetivo de ello? El objetivo primordial es mitigar, reducir el impacto de la intervención humana sobre el patrimonio nacional, es decir, darle importancia a declarar este tipo de zonas como reserva natural y forestal. No solamente el cuidado de la biodiversidad, sino también en cuanto a lo que tiene que ver la intervención humana. No olvidemos que todo ello va relacionado con esa competencia que va indagando lo que es una reserva natural para preservarla frente a lo que son las generaciones presentes, pero también esas generaciones futuras. Listo, por ende, la opción que más se ajustaría acá sería la opción D. ¿Listo? Vamos un poco con lo que es la Constitución de 1991. ¿Listo? Que va muy ligado a lo que es la última constitución que tenemos en Colombia, ¿no? Porque a partir de esa constitución del 91, pues no hay otra modificación a ella. ¿Listo? Al acá, y son esos conocimientos previos que uno debe adquirir, que es, por ejemplo, el movimiento de la séptima papeleta. No sé si ustedes han escuchado un poco acerca de la séptima papeleta. ¿En qué consistió la séptima papeleta? La B. Bueno, bien. ¿Qué sería la séptima papeleta? ¿Para qué? Bueno, sí, uno de los que tal vez hizo parte de ello es el actual presidente de la República, Gustavo Petro, muy bien, que fue uno de los que en ese caso impulsó lo que fue la reforma a la Constitución. Un mecanismo. ¿Cuál sería ese mecanismo que se utilizó en la séptima papeleta? Una asamblea que también hace parte de una modificación a la normativa constitucional, ¿no? Modificarla completamente. ¿Y cuál constitución fue la que se modificó? Va muy ligado a lo que es la constitución de 1886, ¿no? Que fue la que se modificó con la séptima papeleta y se dio paso a lo que fue o es la última constitución que nos rige hoy por hoy. Muy bien. La B, vamos a ver qué más observo por acá. La B, constituyente. Ok, lo que se utilizó con el movimiento de la séptima papeleta fue una asamblea constituyente. ¿Listo? El movimiento de la séptima papeleta es un movimiento guerrillero que buscó derrocar el gobierno de César Gaviria. Pero si estamos hablando de contexto histórico, Gaviria, en este caso, era presidente de Colombia en ese momento. Sí, miren que en muchas de las opciones de respuesta nos tienden siempre a mostrar una opción que nos pueda confundir. Un movimiento guerrillero que buscó derrocar el gobierno de César Gaviria. Pero si hablamos de la séptima papeleta fue un movimiento guerrillero o estudiantil. Estudiantil, muy bien. Por ende, la opción A, descartada. La opción B, un movimiento estudiantil que buscó reformar la Constitución del 86. ¿Cuál era la Constitución que ellos querían modificar para darle paso a la Constitución del 91? Cabe decir, ¿no? La de 1886. ¿Listo? Opción tentativa. Un plebiscito que busca derrogar el mandato de Gustavo Petro. Pero hablando del mandato de Gustavo Petro para ese entonces era presidente de Colombia.
Además, un plebiscito puede derrogar el mandato de un político. No olvidemos lo que decía ahora sobre esos mecanismos de participación, ¿no? El plebiscito es un mecanismo que permite derrogar el mandato de algún funcionario público. No, muy bien. Ok, descartada la C. Una consulta popular que busca derrogar el mandato de César Gaviria. Pero si estamos hablando del contexto histórico de 1991, ya por ahí lo nombraba Sandra, y es que no se utilizó ningún mecanismo como tal de participación ciudadana, sino un mecanismo donde en ese entonces va muy relacionado a cómo modificar una constitución política. Y si hablamos de modificar una constitución política la puede modificar el Congreso de la República, la puede modificar una asamblea constituyente o, en su caso, si hablamos de un mecanismo de participación, el referendo. ¿Listo? Muy bien, en este caso, la consulta popular no serviría para ello. Por ende, la opción que más se ajustaría en este caso sería la opción B. Muy bien. Ok, voy a detenerme algo para darle paso a otras preguntas que también hacen parte de conceptos básicos del área de ciencias sociales. Y es en el marco de referencia de ciencias sociales. ¿Listo? Nosotros, la prueba como tal, nos evalúan de cierta manera un marco conceptual, ¿listo? En este caso, vamos a ver cuáles serían las competencias que evalúa el área de ciencias sociales para que tengamos en cuenta a la hora de abordar esa prueba del concurso docente, ¿listo? A nosotros nos evalúan 3 competencias básicas o 3 matrices de referencia, que es pensamiento social, ¿listo? Pensamiento sistémico reflexivo y pensamiento, interpretación y análisis de perspectivas. Listo, si hablamos de la primera afirmación, la primera evidencia de aprendizaje, y es comprende modelos conceptuales, sus características, contextos y aplicación. De lo que estábamos hablando un poco ahora, ¿no? De esas cuestiones económicas, políticas, culturales y también geográficas. A nosotros en ciencias sociales nos evalúan la parte geográfica en cuanto a la ubicación, por ejemplo, a los departamentos de Colombia, que más adelante pues vamos también a evidenciar un poco en qué consisten esas preguntas de geografía. Conoce el modelo social de derecho y su aplicación en Colombia. Hay algo aquí importante y son esos derechos fundamentales. ¿Cuáles serían los derechos fundamentales de nosotros los colombianos? Derecho a la educación. ¿Qué otro derecho fundamental conocen ustedes? ¿Qué otro derecho fundamental? Salud, educación, tener un buen nombre. Tener un buen nombre. Muy Se bien. supone que vivienda. Vivienda, muy bien. ¿Qué más? Derecho al trabajo. Ok. Y hay un derecho que también suelen evaluar demasiado en este tipo de pruebas y es en cuanto al libre desarrollo de la personalidad. No olvidemos que en un caso tal nos pueden poner contextos, por ejemplo, de cómo nosotros los docentes podemos desenvolver frente a ciertas situaciones, frente, por ejemplo, a una discriminación por orientación sexual. En ese caso, ¿qué derecho le estarían vulnerando a un estudiante? Profe, de creencia y religión también, no sé cómo De es, pero también creencia a y sus religión. creencias. Ok, eso va muy ligado a lo que es, por ejemplo, la libertad de culto o la libertad de conciencia, que son 2 cosas completamente distintas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de conciencia, ¿qué iría relacionada a la conciencia? ¿O cómo la podemos relacionar nosotros a partir de una competencia que vaya muy ligada a ello? La libertad de culto. El culto va con aspectos que ideológicos, religiosos. Miren que eso es importante a la hora de comprender un poco, ¿no?
a qué hace referencia cada uno de ellos. Si yo les digo a ustedes, ¿cómo ustedes diferencian lo que es el derecho al culto o a la libertad de conciencia? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? La libertad de conciencia creo que yo es algo más político y la del culto es religioso. Muy bien. Ok, profe, excelente. Miren que va muy ligado a esos dos aspectos que acaba de mencionar Juan Felipe. La libertad de conciencia va más ligado al tema ideológico, político, ¿listo? Y lo que es la libertad de culto va más a lo religioso. Muy bien. Ok, ese tipo de cosas o este tipo de derechos fundamentales nos los pueden poner a nosotros en un contexto de cómo desenvolvernos frente a ciertas situaciones. Y ahí estaríamos aplicando lo que es la famosa competencia ciudadana. Listo, conoce la organización del Estado, lo que decíamos ahora, las ramas del poder público, los organismos de control, mecanismos de participación, actividad en la democracia. Y es algo que tal vez hablaba anoche con el profe Cristian Ramírez y era en cuanto a lo que es la democracia, ¿no? Lo que son garantizarle el respeto a los derechos a los demás. Algo importante ahí y es que en la democracia todos hacemos parte de ella. Y hay algo que va muy ligado también a lo que es esa estructura del Estado colombiano y es, por ejemplo, a las diferentes normativas que puede convocar un presidente, por ejemplo, a los estados de excepción, ¿no? Yo creo que anoche hablaban acerca del estado de excepción. Estado de excepción hay dos tipos, ¿no? Hay uno por estado de emergencia sanitaria, que es lo que tenemos actualmente o teníamos anteriormente frente a la pandemia, ¿no? Y hay otro que se llama un estado de conmoción interior. No sé si ustedes han escuchado como ciudadanos el estado de conmoción interior, que en su momento lo quiso convocar Duque, o también si Rodolfo llegaba a la presidencia, era algo que él quería también proponer, ¿no? ¿Saben ustedes qué es un estado de conmoción interior, profes? Si no, hacen saber. ¿Han escuchado acerca de un estado de conmoción interior? Conmoción interior es cuando el presidente, por ejemplo, eh, todos los poderes recaen sobre él. Es decir, que el presidente puede tomar decisiones a partir, sí, muy bien, tienen los poderes más ilimitados, ok, muy bien, Juan Felipe, en ese caso, el presidente puede tomar todo tipo de decisiones sin consultar a ninguna de las ramas del poder público, ¿no? Puede decretar, puede impartir justicia de cierta manera. ¿Listo? Puede hacer modificaciones a la constitución política, pasando por encima lo que es el Congreso de la República. ¿Listo? Ese tipo de situaciones nos la vienen evaluando mucho en lo que es la prueba del concurso docente. Vamos a una de las competencias que más se nos dificulta a la hora de analizar, porque a nosotros nos ponen situaciones problemáticas, cómo desenvolvernos frente a situaciones complejas. Listo, contextualiza y evalúa usos de fuentes y argumentos. Por ejemplo, una pregunta puede estar relacionada en que nos coloquen una situación, por ejemplo, de qué piensa de determinados grupos sociales y qué piensan otros grupos sociales y cómo desenvolver esa problemática en un contexto social, cómo nosotros abordamos desde la competencia ciudadana esa resolución de problemas. ¿Listo? Prejuicios, cómo nos desenvolvemos frente a diferentes prejuicios que pueden haber en nuestra sociedad. Por ejemplo, el hecho de la discriminación, el ejemplo de xenofobia, ¿no? Que también es algo muy, muy común ver en este tipo de pruebas. Reconocer la perspectiva de actores y grupos sociales.
reconoce las como visiones ideológicas, roles sociales, influyen en diferentes argumentos, posiciones y conductas. Por ejemplo, ¿qué se piensa acerca del tema del aborto? Que son temas bastante controversiales en este tipo de preguntas que hace la prueba del concurso. Por ejemplo, también el tema de la eutanasia, ¿no? Que es algo que suelen evaluar demasiado en este tipo de pruebas. Establece relaciones entre las perspectivas de los individuos en una situación conflictiva y las posibles soluciones, causa y efecto. ¿Listo? Y por último, una de las competencias que más se dificulta, que es el pensamiento reflexivo y sistémico. ¿Listo? Que hay, cómo nosotros podemos analizar modelos conceptuales y sus usos en decisiones sociales. Establece relaciones que hay entre las dimensiones presentes en una situación problemática. Analiza los efectos de las distintas dimensiones que tienen una posible intervención. ¿Listo? Todo ello muy ligado a lo que es la competencia ciudadana. ¿Listo? Vamos con esta pregunta que hace parte de pensamiento social, que va muy enfocado a lo que son modelos, conceptos clave del área de ciencias sociales. ¿Listo? Lo que va ligado a lo que es la oferta y la demanda. Vamos a ver cómo nos va con esta preguntita. Voy a leerla. Estados Unidos utilizó nuevas técnicas de extracción de petróleo que le permitieron incrementar la cantidad de petróleo disponible en el mercado. En consecuencia, el precio del petróleo bajó y afectó los ingresos del gobierno venezolano, mientras que en el 2014 el barril de petróleo costaba $108. En mayo del 2017 este valor descendió a $49 aproximadamente. De acuerdo con lo descrito, el descenso del precio del petróleo se relaciona con, tengamos en cuenta la pregunta, ¿no? En este caso va ligado a lo que es por qué descendió el petróleo en ese contexto, por qué bajó el precio de él. Si aplicamos lo de la oferta y la demanda. Algo importante ahí, y es cómo nosotros hacemos una relación en cuanto a lo que es la oferta y la demanda. La oferta está relacionada con quién. ¿Con quién estaría relacionada la oferta? ¿Consumidor o productor? La oferta con el productor, muy bien. Y es decir que la demanda estaría relacionada con el consumidor. ¿Listo? Analicemos el contexto de esta situación y relacionémoslo de por qué hubo un descenso en el petróleo en este caso. ¿Por qué pasó de $108 a lo que fue $49 el barril? Bueno, la D, muy bien. La D. Ok. Bueno, vamos a ver. Si en este caso, en Estados Unidos, hubo una nueva técnica de extracción de petróleo, por ende, lo que va a generar es que se incremente, ¿qué? Hubo incremento de una mayor cantidad de petróleo. Y al haber un incremento de la cantidad de petróleo, va relacionado con la oferta o demanda, profes. Estaría relacionado con la oferta o la demanda. Si hubo un incremento en la cantidad de petróleo, iría relacionado con la oferta. Aumentó la oferta, muy bien. Ok. Y al aumentar mayor cantidad de petróleo en el mercado, ¿qué va a pasar o qué sucedió con el gobierno venezolano? Si ellos no generaron nuevas técnicas de extracción, ¿será que ellos aumentaron también la producción de petróleo? No, muy bien.
lo que hizo que descendiera el precio del petróleo. Al haber más cantidad de petróleo, por ende, ¿qué va a disminuir? Vamos con la disminución de la demanda de petróleo en el mercado. Disminuyó la demanda, por eso fue que se generó el descenso del precio del petróleo, porque disminuyó la demanda. No. ¿Listo? Se descarta. B, la disminución de la oferta del petróleo en el mercado. ¿Disminuyó la oferta de petróleo o aumentó? ¿Hubo disminución de la oferta de petróleo o aumentó la oferta de petróleo? ¿Cuál de las dos? De tu hija hizo de reguero. Ok, bueno. La oferta aumentó, no disminuyó. Muy bien. Por ende, la opción estaría entre la opción y la opción D. ¿Por qué? ¿Cuál de las dos se ajustaría más con el enunciado de la pregunta? ¿Aumentó la demanda de petróleo o la demanda se mantuvo? Lo que va a suceder acá es que al haber mayor cantidad de petróleo, por ende lo que va a subir es la oferta de petróleo en el mercado. Es decir, que Estados Unidos tiene más petróleo. En este caso, lo que le va a permitir la reducción de... El señor vino, ¿no te acuerdas? ¿Tú no Dime, estás despierto? profe, porfa, apaguemos el micrófono, porfa. Ok, es decir que la opción que más se ajustaría en este caso sería la opción D. Muy bien. Vamos con la siguiente. Es una pregunta que hace parte de la Constitución Política de 1991. Ahí podemos encontrar algunos artículos que hacen parte de ella. Por ejemplo, en el primero, que Colombia hace parte de un Estado social de derecho. Es decir, que todos tenemos los mismos derechos. ¿Listo? Somos una república unitaria, descentralizada, democrática, participativa y pluralista. Algo clave ahí. Leo la pregunta. Lea con atención estos artículos de la Constitución Política de Colombia. Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de autoridades y gozarán de los mismos derechos y libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión y opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de los grupos discriminados o marginados. De acuerdo con la información anterior, puede concluirse que la Constitución de 1991 aplica el modelo de multiculturalismo porque A. Reconoce la riqueza cultural y privilegia algunas culturas por encima de otras. B. Reconoce una identidad nacional única y promueve una república unitaria. C. Protege la diversidad étnica y promueve la igualdad entre todas las culturas. Y D. Protege el interés general y desconoce la pluralidad y la diversidad cultural. Pueden escribir la opción en el chat, listo, la que ustedes creerían que se ajustaría a esta pregunta.
¿La C o la D? Bueno, vamos a ver. ¿Qué pensarían los demás? ¿Cuál sería la opción que más se ajusta? Algo clave acá es el concepto de multiculturalismo, ¿no? ¿Con qué podemos relacionar el concepto multiculturalismo? Multiculturalismo, en lo que está establecido en la Constitución Política Colombiana, es que el multiculturalismo va muy ligado a lo que es que hay varios tipos de cultura que confluyen en un mismo espacio geográfico. ¿Listo? Si estamos hablando de que hay muchas culturas que conviven en un mismo espacio geográfico, es decir, que todas ellas están reconocidas a partir de la Constitución de 1991. Todos somos iguales ante la ley. ¿Listo? La A, reconoce la riqueza cultural y privilegia unas culturas por encima de otras. Pero si estamos hablando de la Constitución del 91, que es la Constitución de los derechos, de los nuevos derechos, en esa Constitución podemos evidenciar que hay unas culturas por encima de otras. No, muy bien, todos somos iguales. La B, reconoce una identidad nacional única. Colombia. En Colombia, ¿será que podemos hablar de una identidad nacional única? ¿O somos un país fragmentado? Mucho menos, muy bien. Somos un país por regiones, ¿no? Somos muy regionalistas. La reforma justamente se hace para ello, muy bien. Ok, muy bien. La C, protege la diversidad y promueve la igualdad entre todas las culturas. Si estamos hablando de la Constitución del 91, y si lo aplicamos a lo que es la ley de leyes, en esa Constitución, ¿todas las culturas somos iguales? Se protege lo que es el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural en Colombia. Las culturas, a pesar de que no todas las culturas en Colombia tienen el mismo idioma, ¿no? Hay culturas que hablan sus propios dialectos, pero en Colombia todos somos iguales ante la ley. Listo, hay unas condiciones especiales para este tipo de diversidad étnica, cultural. Listo, por ende la opción C es una opción tentativa. La D, protege el interés general y desconoce la pluralidad y la diversidad étnica. En Colombia se desconoce la pluralidad y la diversidad étnica y cultural. En Colombia será que no se tiene en cuenta la diversidad étnica y cultural. Ojo que estas pruebas de sociales y de competencias ciudadanas, algo que no se puede hacer es tomar la prueba muy personal, ¿no? Porque si la tomamos de manera personal, pues créanme que ahí ya vamos fallando. En este caso, hay que elegir la opción objetivamente, a partir de lo que está escrito en la Constitución. Si estamos hablando de la Constitución, en la Constitución Política de Colombia nos dicen que nosotros desconocemos la diversidad cultural. Puede que en la realidad suceda, pero ahí no nos están evaluando opiniones personales tampoco, ¿no? ¿Cuál sería? La opción que más se ajustaría, si estamos hablando del concepto de multiculturalismo, todo ello va ligado a que Colombia hace parte de esos nuevos derechos y en esos nuevos derechos reconocemos lo que es la diversidad étnica y cultural, pero también la igualdad de todas las culturas. Por ende, la opción C sería la opción correcta. Bien, vamos con una de lo que hablamos ahora, derechos fundamentales. Apliquemos lo que son esos derechos fundamentales. Acceder al sistema escolar implica múltiples gastos, como pagar la matrícula, comprar los útiles escolares o incluso transportarse hasta el colegio, lo que contribuye a que muchos jóvenes deban de salir de dicho sistema. Ante este panorama, varias ciudades han implementado subsidios para los estudiantes como el que existe en el transporte público.
Con esta medida, los estudiantes pagan una tarifa menor a la que pagan otros usuarios del sistema de transporte. Con la medida descrita se protege principalmente el derecho a. Algo interesante acá, y es que este tipo de preguntas, si nosotros analizamos el enunciado correctamente, pues vamos a darnos cuenta de que todo el tiempo nos están hablando de qué. En todo el enunciado nos hablan principalmente de qué derecho. Educación. Okay. Si analizamos ello, si estamos hablando de que en algunos sistemas de transporte público se implementa la reducción del costo del transporte, pero teniendo en cuenta lo que se quiere implementar en este caso, ¿listo? Es que todos puedan acceder al sistema escolar, se le estaría dando prioridad a un derecho fundamental, que es el derecho a la cultura. Podemos a la cultura. Si es para que puedan acceder al sistema escolar, podemos descartar la cultura. Sí, porque en todo momento nos hablan de privilegiar un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. ¿Listo? A pesar de que la familia, tener una familia es un derecho fundamental, el derecho a la vida también es un derecho fundamental, pero al contribuir con que los estudiantes paguen menos en el transporte público o que haya un sistema en donde se subsidie completamente estos beneficios, pues todo va ligado a lo que es el sistema de educación. Muy bien, a ese derecho fundamental. Miren que las preguntas en sociales, muchas de ellas es de comprensión lectora, que tal vez va muy ligado a lo que es también el contexto de lo que es competencia ciudadana, ¿no? Cómo nosotros abordamos este tipo de preguntas a partir de esa formación ciudadana. Vamos con la décima a ver cómo nos va. ¿Listo? Pregunta 10. Voy a leerla. Durante la primera mitad del siglo XIX, en la Nueva Granada ocurrieron los procesos políticos y sociales que llevaron a la formación inicial de los partidos políticos en Colombia. La sociedad estaba dividida en dos grupos poblacionales. De una parte estaban los artesanos, los indígenas y los comerciantes. El otro grupo estaba en la cabeza de los terratenientes, el clero y los militares de alto rango, quienes defendían el orden existente y abogaban por la permanencia del sistema económico. A partir de lo anterior, se puede inferir que el grupo poblacional liderado por los artesanos indígenas y comerciantes promovían ideas relacionadas con A. La permanencia del sistema económico basado en el esclavismo porque generaba una fuente de ingresos permanente y mantenía la economía estable. B. Mantener la influencia y el control sobre el poder político de la Iglesia Católica y propender por un sistema económico proteccionista. C. Limitar el monopolio de la enseñanza y la educación en manos de la Iglesia y promulgar políticas de libre comercio. Y D. Establecer la actividad artesanal como una fuente de riqueza posible y formular leyes que fortalecimiento de la misma. Listo, pueden elegir la opción, me lo pueden hacer saber por el chat. ¿Listo? Por ahí la D, la C.
Ok, si nos hacen relación en que en la primera mitad del siglo XIX, si estamos hablando del siglo XIX, ¿cuándo inicia el siglo XIX? Si lo hablamos en temporalidad, ¿cuál sería la primera mitad del siglo XIX? Miren que es importante contextualizarnos a partir de las fechas históricas también. Pura pregunta de historia. 1800 a 1850, muy bien. Nacen algo importante acá y algo que es elemental tener en cuenta, y es los dos partidos políticos que nacen en Colombia para ese momento histórico. ¿Cuáles son los dos partidos que surgen en Colombia en esa primera mitad del siglo XIX? Hay dos grupos y que van a llevar las riendas del Estado colombiano con ese periodo de violencia bipartidista. ¿Cuáles serían los partidos? Si yo les pregunto a ustedes, cultura general, profes, ¿cuáles serían los partidos tradicionales de Colombia? ¿Cuáles son? Partidos tradicionales de Colombia. Liberales y conservadores. Liberales y conservadores, muy bien. Y si hablamos de que hubo un grupo que estaba encabezado por los terratenientes, el clero, los militares de alto rango, que abogaban por la permanencia del sistema económico de la época colonial. Si estamos hablando de que ellos querían que eso perdurara, permaneciera, ¿qué grupo sería ese? El que estaba liderado por el clero, los militares de alto rango, terratenientes. ¿Cuál sería ese grupo, profes? ¿A cuál grupo estaría dirigido ese? ¿Al liberal o conservador? Donde estaba el clero, los terratenientes, los militares de alto rango. Esos eran conservadores. Eran conservadores. Muy bien, mi profe. Conservadores. Muy bien. Y los que estaban del otro bando, que eran los artesanos, los indígenas, los comerciantes, por ende iban a ser, ¿qué? Liberales. Muy bien. Ok. Si hablamos que a partir de lo anterior se puede inferir, algo importante ahí es la palabra inferir. Para ustedes, ¿qué es inferir? Y es algo que sale mucho en lectura crítica, pero también sale mucho en lo que es ciencias sociales. Reconocer algo implícito en el contexto, en el texto. Muy bien. Ok, muy bien. Si estamos hablando de ello, dice, a partir de lo anterior se puede inferir que el grupo poblacional liderado por los artesanos, indígenas y comerciantes, que por ende eran, ¿qué? Liberales, promovían ideas relacionadas con la permanencia del sistema económico basado en el esclavismo. Si estamos hablando de que querían que eso permaneciera, ¿esos serían los conservadores o liberales? Ojo con lo que nos dicen en la A, ¿no? Permanencia del sistema económico. Si quería que permaneciera ese sistema económico del periodo colonial basado en el esclavismo, eso iría relacionado con una ideología de ¿qué? ¿Conservadora o liberal? Conservadora, muy bien. Y la pregunta está relacionada con los conservadores o liberales. Con los liberales. Por ende, la A no puede ser. ¿Listo? Bien. Ok. Por ahí algunos eligieron la C y otros la D. Bueno, ok. Vamos con la opción B. Mantener la influencia y el control sobre el poder político de la Iglesia Católica. Si estamos hablando de la Iglesia Católica, eso iba relacionado con una ideología conservadora o liberal. Que el control esté ligado a lo que es la Iglesia Católica. Y además, proponer un sistema económico proteccionista. Conservador, muy bien. Y la pregunta nos están evaluando los que están relacionados con los artesanos, indígenas y comerciantes, que serían liberales. Muy bien. La C,
eliminar el monopolio de la enseñanza y la educación en manos de la iglesia. Esto iría ligado, un pensamiento de ello, decir eliminar el monopolio de la enseñanza de la educación en manos de la iglesia. Si quieren que la educación no esté manejada por la iglesia, eso estaría relacionado con una ideología liberal o conservadora. Muy bien, los liberales buscaban la secularización, muy bien. Ok, y promulgar políticas de libre comercio. Si estamos hablando de ese libre comercio, no olvidemos esas políticas que se dieron en vigencia con la gran apertura económica, ¿no? Y esa apertura económica fue liderada por ¿quién? ¿Un conservador o un liberal? Apertura económica del año de 1900. Liberal, muy bien. Ok, es decir que la opción C es una opción tentativa. Vamos con la opción D. Establecer la actividad artesanal como una fuente de riqueza posible y formular leyes que permitan el fortalecimiento de la misma. Establecer la actividad artesanal como una fuente de riqueza posible, ¿listo? Y formular leyes que permitan el fortalecimiento de la misma. ¿La podemos descartar? O que algo clave ahí es que en esa primera mitad del siglo XIX va muy ligado también al contexto internacional, ¿no? Siempre cuando vamos a evidenciar este tipo de preguntas, tratemos de hacer una relación con lo que está sucediendo a nivel nacional como también a nivel internacional. Y para ese entonces, Inglaterra lideraba el discurso del libre cambio, ¿no? Algo importante a tener en cuenta ahí, relación entre el contexto nacional y el contexto internacional. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Algo muy similar a lo que sucedió con la conformación de grupos guerrilleros en los años 60. ¿Por qué se dio la conformación de los grupos guerrilleros? ¿Qué estaba pasando en otras zonas que tal vez muchos de esos grupos evidenciaron lo que estaba pasando en ello para involucrarse a esas ideas comunistas, lo que estaba sucediendo con esa revolución cubana? ¿Listo? Miren que todo eso va muy ligado a lo que son los contextos históricos. ¿Listo? Discurso de libre comercio. Algo importante ahí, ese discurso estaba liderado por el contexto de Inglaterra y difundía ideas diferentes en varios países a nivel mundial. Para ello, en ese caso, en la Nueva Granada, la idea del libre comercio vino de mano de las ideas de transformación a partir de las instituciones que existían en el momento, como las instituciones relacionadas con el sistema colonial, pero también con el sistema de la religión que teníamos en ese momento, que servía como mecanismo de control social, ¿no? Esa abolición de la esclavitud, ¿con qué idea vino esa abolición de la esclavitud? ¿Quiénes fueron los que lideraron esa abolición de esa esclavitud para ese entonces? ¿Qué idea fueron los conservadores o los liberales? Y también la libertad de expresión, ¿no? En cuanto a temas religiosos, que anteriormente, pues no olvidemos que todo era manejado por la religión, la católica, ¿listo? Incluye ideas y comerciantes en esa opción, muy bien. Ok, por ende, la descartamos y la opción que más se ajusta, lo que se pretendía en ese momento a partir de los artesanos era eliminar el monopolio de la enseñanza en manos de la iglesia y promulgar políticas de libre comercio que va muy ligado a esas ideas liberales. Listo, profes. Algo que quiero compartirles, tal vez son algunos documentos que nos pueden servir a la hora de profundizar esas temáticas que vienen evaluándose en el concurso docente, pero también esa matriz de referencia que nos muestra la prueba, qué es lo que nos están evaluando y qué aprendizajes quiere que nosotros manejemos a la hora de afrontar en ciertas situaciones cotidianas en el contexto estudiantil, ¿no? Cómo desenvolvernos frente a ellos. Para eso yo les voy a enviar unos documentos en el grupo para que ustedes los tengan ahí presentes. Les voy a enviar un documento que va muy ligado a lo que es la Constitución de 1991, pero también muy ligado a lo que es la estructura del Estado colombiano. Visto que son temas básicamente que siempre nos van a evaluar y algunos aspectos económicos que también me interesa que profundicemos a medida que vamos avanzando en el proceso. ¿Listo? Profes,
muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Yo sé que hoy sábado es algo complejo. Gracias, profe. Pero ahí estamos en la jugada, profes. Feliz fin de semana para todos. Bendiciones. Muchas gracias, profe, igualmente. Profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Feliz fin de semana. Gracias. Fin de semana, compañeros. Y todos, feliz fin de semana y feliz Día del Amor y la Amistad.